Buenos días, y hoy regresamos con los premios Nobel de Fisiología o Medicina y con el premio de 1927, Julius Wagner von Jauregg. Nació en Wels, una ciudad de Austria, el 7 de marzo de 1857 y falleció en Viena el 27 de septiembre de 1940. Estudió medicina en Viena desde 1874 hasta 1880 y ese año obtuvo el doctorado con una tesis titulada El origen y la función del corazón acelerado, o sea, de la taquicardia. Fue ayudante de patología desde el 1881 hasta el 1883 en que comenzó a desempeñarse como ayudante de clínica psiquiátrica. Le gustó más la psiquiatría que la patología. En 1885 obtuvo el doctorado en neurología y en psiquiatría en la Universidad de Viena. Y entre 1889 y 1893 fue profesor de psiquiatría de la Universidad de Graz. Y ahí se dedicó completamente a la psiquiatría, que fue el campo que lo hizo famoso. Bueno, el que lo hizo famoso, pero no fue el que le dio el premio Nobel. Vamos a ver eso después cómo fue. Se ganó la cátedra de psiquiatría en la Universidad de Viena y la desempeñó hasta 1928, que ya se retiró. Realizó un gran número de investigaciones acerca de la electrofisiología del corazón y de los nervios que estimulan al corazón. Esta fue su primera etapa, pero nunca dejó de hacer investigaciones en este campo. Fue un campo que él siempre le atrajo, a pesar de que hizo psiquiatría, le atrajo el campo de la electrofisiología cardíaca. Investigó la fisiología del tiroides y desarrolló un tratamiento del bocio mediante la administración de iodo. Esto, fíjense que para su época era avanzado, incluso que no tenía nada que ver con la psiquiatría, eran cosas totalmente diferentes de la psiquiatría. Utilizó extractos de glándula tiroides para tratar a los pacientes con cretinismo. El cretinismo es una insuficiencia de la glándula tiroides congénita, se nace con ella y generalmente está muy relacionada con las deficiencias de yodo en determinadas áreas. En Austria esto es frecuente. Las montañas de Austria tienen poco aire marino y el aire marino viene cargado de yodo, por tanto la insuficiencia de yodo, la falta de yodo en las mujeres embarazadas es muy frecuente y entonces el cretinismo es una enfermedad que aparece con frecuencia allá. Y bueno, tiene lógica tratarla con extracto de glándula tiroides, aunque hubiera sido mejor tratarla con sal de yodo, pero bueno, él no sabía nada en aquella época, esa es una época empírica todavía. Pero trató también con extracto de glándulas tiroides a personas con psicosis. Y esto no le veo explicación ninguna. Estaba probando de qué pasaba. Pero bueno, aparentemente se dio cuenta que no pasaba nada y no lo utilizó más. Ahora, su investigación más conocida, la que le dio más realce, la que lo llevó a la larga a obtener el Premio Nobel de Fisiología o Medicina, fue el descubrimiento por observación de algo que le llamó la atención. Siempre los descubrimientos científicos empiezan porque usted observa algo que no es usual y dice, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es esto? ¿No? Entonces empieza a buscar por qué pasa eso. Y fue lo que le pasó a él. Él observó que pacientes con parálisis general progresiva, que se veía en pacientes con sífilis, pacientes sifilíticos, mejoraban cuando presentaban fiebre por cualquier causa. Ellos tenían fiebre y entonces mejoraba la parálisis progresiva. Entonces en 1917 dijo, ¿y por qué no hago así y le causo fiebre a estos pacientes para ver cómo reaccionan? Y entonces comenzó a inocular paludismo a pacientes, inocular por picada de mosquito, desde luego, ¿no? Inocularles el paludismo a pacientes con parálisis progresiva y observó que mejoraban. Tenían un cuadro febril, mejoraban, no curaban, después la enfermedad recaía, pero por lo menos tenían una mejoría. Y entonces esta técnica se llamó piroterapia, de piro, fuego, calor, y terapia, tratamiento con fuego. Posteriormente se fue aplicando a otras enfermedades con un éxito más o menos, ¿no? En algunas tenía cierto éxito, en otras no. A la luz de los conocimientos actuales, la fiebre se produce por la liberación de citocinas proinflamatorias. Los invito a que vean el ciclo de inmunidad, allá esto está bien detallado. Y estas citocinas pertenecen a la primera línea de defensa del organismo ante cualquier infección. Es manifestación de la respuesta inmune no adaptativa, que no actúa mediante anticuerpos, pero tiene cierta especificidad hacia determinados productos bacterianos y virales. Pues siempre se hablaba antiguamente de la respuesta no específica. Esta respuesta es específica, pero no es específica de determinada bacteria, ante determinada bacteria, es específica ante determinados compuestos bacterianos y virales. Por tanto, tiene cierto grado de especificidad. Actualmente se llama respuesta inmune no adaptativa, porque no tiene que adaptarse, siempre está ahí. Y bueno, ¿qué pasa? Que esta respuesta no es específica.
Y esta respuesta no específica, al ser estimulada, desencadena un ataque contra cualquier microorganismo. Va a atacar estructuras que pueden ser comunes a varias bacterias o estructuras que pueden ser comunes a varios virus. Y entonces ataca lo que ve delante, ¿eh? No tiene una especificidad para un tipo de bacteria dada, sino que ataca bacterias que presenten tal estructura. Una proteína, una lipoproteína, depende del tipo de respuesta que sea estimulado. Y esto incluye el treponema causante de la sífilis, lo que puede mejorar cualquier infección que se padezca en el momento de desencadenar la respuesta. No existían antibióticos todavía, estábamos lejos. Y entonces él lo que hacía era esto, estimular, no sabía lo que hacía tampoco, vamos a hablar también de esta manera, ¿no? Él estimulaba la respuesta inmune no adaptativa y esta respuesta inmune no adaptativa atacaba todas las bacterias que tenía la persona y causaba cierta mejoría en enfermedades crónicas como era la sífilis en aquella época. En aquella época, este descubrimiento era, como les dije ya, totalmente empírico. No se conocía el mecanismo de mejoría, no sabía nada de esto. Simplemente él observó que estos pacientes con parálisis progresiva mejoraban cuando tenían fiebre y dijo, bueno, pues a aplicar fiebre. Fue el padre de la piroterapia. Eso lo reconoce todo el mundo. La piroterapia es un tipo de tratamiento que actualmente es obsoleto. ¿Por qué es obsoleto? Porque los antibióticos van a actuar ante bacterias y en algunas infecciones, pues la respuesta inmune no adaptativa puede causar más daño que bien. Ejemplo, la reciente pandemia de COVID. En el COVID, la mayor parte de las personas murieron, las que murieron, por tormenta de citocinas, que es una respuesta no adaptativa exagerada. Por sus investigaciones, sobre todo en este campo, se le otorgó el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en el año 1927. Fue el primer psiquiatra en recibir un premio Nobel. La psiquiatría estaba casi empezando cuando aquello. Pero no todo es positivo. Jauregui, durante la Primera Guerra Mundial, aplicó electroshock a soldados que alegaban trastornos mentales para no regresar al frente. Ellos se enfermaban con trastornos mentales, ansiedad, depresión y no quiero volver al frente. Y entonces, ¿qué hizo él? Electroshock. Y esto le causó la muerte a varios soldados y le causó también trastornos importantes a otros de ellos. Se acabó la guerra y los soldados lo acusaron a él de torturarlo, lo acusaron de haber utilizado técnicas no demostradas, de haber causado la muerte, de asesinato, etc. Y se comenzó a investigar todo lo que él había hecho respecto a esto. Y entonces apareció otro psiquiatra, el psiquiatra más famoso del mundo, que era amigo del austríaco, como él también, y Sigmund Freud, y dijo, un momento, vamos a ayudar al pobre Jauregui. Jauregui es una buena persona, él estaba haciendo investigaciones, y entonces por la intercesión de Sigmund Freud, los amigos siempre han resultado beneficiosos, ¿eh? Pues entonces por la intercesión de Sigmund Freud se paró aquella investigación y no se investigó más. Pero hay otra mancha en el expediente de Jauregui. En los años 30, a pesar de que su primera esposa era judía, era viudo cuando aquello y se había vuelto a casar, pero en esa época comenzó el movimiento de Adolfo Hitler, que era también austríaco, ¿no? Pero comenzó en Alemania y entonces él se identificó con las ideas de Hitler, se identificó con el nazismo y abrazó la ideología nazi, abrazó la ideología antisemítica, matar a los judíos, porque los judíos no son como nosotros, son otra raza, una raza débil, es lo que piensan los nazis, ¿no? Y él fue nazi en este aspecto, no en todos los aspectos. Abrogó por la eugenesia para eliminar razas inferiores. Eso se refiere a cualquier raza que no fuera aria, entre comillas, porque ellos no son arios. Es un cuento, que los alemanes son raza aria, es un cuento. Es como decimos un buen cubano, un tupe. Porque realmente la raza aria, si uno va a verla, es caucásica y está allá por la parte cerca de la India. No se parecen en nada a los rubios con ojos claros que son alemanes, ¿no? Es una raza germánica y no es una raza germánica, es una subraza de la raza caucásica. Y los arios es la parte más pura de raza caucásica que, repito, no son los alemanes. Desde en 1928 se retiró, pero se mantuvo saludable y consciente hasta su muerte en 1940 y propagandizando las ideas nazis y la eugenesia, ¿no? Acabar con los seres inferiores. Como ven, sus investigaciones tuvieron una época de gloria, pero no alcanzaron la trascendencia de las de otros premiados de los que hemos hablado. Fueron investigaciones que en su época tuvieron cierto renombre, pero que no trascendieron. Ya actualmente ya nadie se acuerda de Jauregui. Y si nos vamos a buscar la lista de los premios Nobel, yo no sabía nada de él tampoco, ¿no? Me enteré cuando busqué la lista de los premios Nobel. Llegamos al final por hoy. Nos vemos entonces en el próximo programa.
Hasta entonces.